Bien amigos, seguimos acá en vivo en TVO País, como siempre nuestra línea de contacto el 1215540887, línea WhatsApp, TVO Mendoza, nuestro Facebook, nuestro Twitter, @TVO Mendoza, compartí con nosotros Facebook Live, que ahí también estás viendo las notas que estamos realizando, y ahora estamos con el doctor Ariel Savio. Como todos los jueves vamos a estar hablando de la continuidad del tema del tabaquismo y charlar un poco de los tratamientos que esto conlleva para poder salir de esto que es una adicción, sinceramente. ¿Cómo anda, doctor? Bienvenido, Un gusto tenerlo. Gracias, igualmente. Bueno, un placer tenerlo y charlar de esto, la continuidad de esto, porque la gente también nos preguntaba ¿cómo salgo del tabaquismo? ¿Cómo salgo? ¿Cómo dejo de ser fumador? ¿Y cómo empiezo a buscar una forma de curarme? ¿No es cierto, doctor? Exactamente. Lo primero que siempre hablamos es que el paciente tiene que venir convencido de que tiene que dejar de fumar. En el programa pasado hablamos de las etapas. Sí. Pero ahora vamos a hablar de dos etapas. La contemplativa es cuando el paciente empieza a pensar que tiene que dejar de fumar. Y la etapa de preparación, cuando yo dice, sí, tengo que dejar de fumar. Claro. Ya está seguro que tiene que dejar de fumar. Entonces, lo que hace es llegar al consultorio y nosotros tenemos que tener en cuenta que el paciente esté totalmente convencido. Nada sustituye al convencimiento del paciente y a la voluntad que el paciente va a poner para dejar de fumar. Claro. A la decisión del paciente de dejar de fumar. Claro. Ningún tratamiento médico o psicológico o cualquier tratamiento alternativo que se quiera no sustituye a la decisión del paciente. Entonces el paciente tiene que venir decidido. Muchas veces los pacientes son traídos por los familiares por una cuestión de decir, bueno, tenés que dejar de fumar, le dicen al familiar. Entonces el familiar viene traído por la esposa, por los hijos, pero el paciente no quiere dejar de fumar. Le quieren cuidar la salud, digamos. Si el le quieren cuidar la salud al familiar, pero el paciente no quiere dejar de fumar. Exacto. Entonces es un paciente que no va a dejar de fumar por más tratamiento que hagamos. Entonces tiene que estar un paciente convencido, tiene que ser un paciente convencido de que quiere dejar de fumar. Claro, perfecto. A partir de ahí nosotros evaluamos ciertos parámetros. Uno es la adherencia que tiene al tabaquismo. Es decir, no es lo mismo un paciente que fuma 5 cigarrillos por día que uno que fuma 10, que uno que fuma 30 cigarrillos. Entonces va a ser más dificultoso que deje de fumar uno que fuma 30 cigarrillos. Claro. Tenemos que explicarle exactamente cuál es el síndrome de abstinencia, que va a sufrir un síndrome de abstinencia. Y nosotros le explicamos que lo vamos a tratar desde 3 puntos de vista. Nosotros vemos al paciente en general como una entidad psicobiosocial. Claro. Entonces tenemos que tratar la parte biológica o física, tenemos que tratar la parte psicológica y el entorno social. Si no tratamos esas 3 partes, probablemente tengamos un fracaso o no una probabilidad alta de obtener beneficios en ese paciente. Me imagino que las 3 son muy importantes, pero la psicológica debe ser una de las más más psicológica complicadas. es una de las fundamentales y la biológica. Entonces lo que le decimos al paciente, bueno, vamos a tomar un día D. Usted tiene que elegir un día D. El día D es el día que tiene que dejar de fumar. Claro. Y le ponemos más o menos una meta entre 15 y 30 días. Claro, eso es algo muy importante, porque usted me decía antes de entrar al aire, no es que llego hoy al consultorio y salgo sin dejar de fumar. Usted le pone esa meta, que pueden ser 10 o 20 días, por ejemplo. 30 días. O 30 días. A lo sumo. 15, 20 días sería lo ideal. Claro. Entonces empezamos a hablar con el paciente, le explicamos cuáles son los pros y los contras de dejar de fumar, le explicamos que va a tener un síndrome de abstinencia, que eso es fundamental que el paciente lo sepa y que los familiares lo sepan. El entorno tiene que saber que el paciente va a cambiar cuando empiece a dejar de fumar. Claro. El síndrome de abstinencia lo va a poner irritable, lo va a poner de mal humor, le va a causar insomnio, le va a causar ansiedad, le va a causar constipación, a veces aumento de peso porque reemplazan el cigarrillo por alimentos cuando sienten esa necesidad de fumar. Entonces tiene que saber que durante un mes o quizás un poco más va a tener ese síndrome de abstinencia que obviamente va a ir disminuyendo a medida que pase el tiempo. Entonces nosotros le decimos, bueno, vamos a tratar primero el síndrome de abstinencia. De acá estamos tratando la parte biológica. Y eso se hace con tratamientos con medicamentos. Se supone que es un paciente que a veces ya ha tratado de dejar de fumar por sus propios medios y ha fracasado. Pero no importa, decíamos en el programa anterior que el paciente que ya ha hecho varios intentos, aunque haya fracasado en sus intentos,
Cuanto más intentos ha hecho, más probabilidades tiene de dejar de fumar. Justamente eso le iba a preguntar, ¿el fracaso que haya sufrido no le influye como para decir, bueno, ya está, largo todo y sigo fumando? No, al contrario, lo puede favorecer con el tratamiento. Al contrario, el paciente a veces lo toma, bueno, sí, ya largo todo, pero nosotros insistimos en que no. Claro. Es que en realidad, si usted ha hecho los intentos, estamos más cerca de que usted pueda dejar de fumar. Qué importante eso que dice, genial. Y eso ya estamos hablando de la parte psicológica a la cual vamos enseguida. Me gustaría hablar rápidamente de los tratamientos médicos que tenemos, porque es el que elimina o tratamos de eliminar el síndrome de abstinencia, que es el obstáculo más grande que tiene el paciente para dejar de fumar. Entonces, tenemos varios medicamentos. Uno de ellos, los primeros que salieron, fueron los parches de nicotina, que también vienen en gomas de mascar o chicles y en caramelos. También en aspiradores nasales, pero esos tienen que ser muy bien medicados por un médico, o sea, se venden bajo receta. Claro. La mayoría se venden bajo receta, excepto los caramelos o los chicles. Entonces, ¿qué hace el parche de nicotina? El parche de nicotina lo que hace es suplantar la nicotina que aporta el cigarrillo, que es la base de la adicción. Entonces, recordemos que la nicotina en el cigarrillo tiene una vida media, nosotros llamamos vida media corta, cuando la droga en sangre dura muy poquito tiempo. O sea, hace el efecto, dura poco tiempo, desaparece la acción y vuelve a pedir nuestro organismo que se vuelva a introducir nicotina, y esa es la base de la adicción. Claro. En cambio, los parches de nicotina lo que hacen es liberar la nicotina en forma prolongada y a menor dosis de la que se consume con un cigarrillo. Ah, perfecto. Entonces, de esa manera, cuando dura más la acción de la droga, en este caso la nicotina, se va mejorando lo que sería la adicción. Claro. Y nosotros vamos disminuyendo, cada vez que vamos recetando esos parches, la dosis de nicotina, hasta que eliminamos la nicotina. Claro, claro, es más paulatino y es más efectivo. ¿Y cómo se instalan esos parches de nicotina? Los parches se colocan en forma transdérmica, o sea, se puede colocar en un brazo, en el pecho, donde el paciente lo quiera llevar. Generalmente buscamos zonas que estén bien vascularizadas. Claro. Por ejemplo, la parte interna del antebrazo es muy vascularizada, ese sería un buen lugar por el movimiento colocarlo. de la circulación de la sangre. Por el movimiento de la circulación de la sangre, porque la piel es más fina. Claro, perfecto. Entonces es más fácil de que se introduzca la droga, la nicotina en este caso, a la sangre. De todos modos, fueron apareciendo, esos fueron los primeros medicamentos, los primeros procedimientos terapéuticos. Fueron apareciendo otros medicamentos como algunos antidepresivos, el bupropión. Es uno de ellos, así se llama la droga, no vamos a decir los nombres comerciales. El bupropión lo que hace es disminuir, o sea, mejorar el estado de ánimo del paciente, porque es un antidepresivo. Y por consecuencia disminuye también los efectos de lo que sería el síndrome de abstinencia. Claro, claro. Pero tiene algunas contraindicaciones, no se puede dar, por ejemplo, en pacientes epilépticos. Perfecto. Eso. Pero viene recetado, nosotros siempre el tratamiento en nuestro centro médico lo hacemos con acompañamiento psicológico y psiquiátrico, entonces bien recetado, suelen dar muy buen resultado. Claro. Y la vareniciclina, que es lo último que ha salido, Champix se llama para el conocimiento vulgar, así acá decimos así la marca comercial porque es una sola, así que no estamos haciendo competencia entre laboratorios. Claro. Exacto. Entonces, la vareniclina lo que hace, ya no es un antidepresivo, sí es un antidepresivo en realidad, pero lo que hace es actuar sobre los receptores de nicotina en el cerebro. Entonces tapa esos receptores de nicotina, lo que hace los anula. Los bloquea, claro. Los bloquea de alguna manera. Exacto. Entonces el paciente no siente esa necesidad de fumar. De hecho, cuando empieza a fumar, cuando llegamos a la dosis adecuada de la vareniclina, lo que hace es que el paciente sienta un rechazo físico al hábito de fumar o a la adicción de fumar. Así que con estos tres medicamentos nos podemos manejar perfectamente. Con el tercero, la vareniclina, sería la más adecuada en este momento. Igual tiene algunos efectos colaterales a nivel cardiovascular, pero eso es muy importante que esté manejado por un cardiólogo, claro, en conjunto con un psiquiatra, para que si se presentan efectos cardiovasculares los podamos mitigar con algún otro medicamento o en todo caso suspender el tratamiento. ¿Cuánto duran estos tratamientos, doctor? Eso es muy importante. Dijimos recién que habíamos dicho que al paciente le decíamos que tenía que elegir un día D. Un día D para dejar de fumar. El tratamiento lo empezamos antes. El paciente sigue fumando. Sigue fumando 10 días, 15 días, 20 días.
mientras estamos dándole el tratamiento. Le dan el ultimátum, digamos. O sea, a partir claro, de tal día vos... Lo que pasa es que en el día D el paciente ya va a estar en condiciones de Claro. no sentir el síndrome de abstinencia. Claro, entonces perfecto. es muy fácil para él en ese momento dejar de fumar. Claro, No va a sentir la necesidad de fumar, claro, porque... la necesidad biológica de fumar. Claro, está perfecto eso. Ahora vamos a la otra parte, a la parte psicológica. Claro, pues... Porque en la parte psicológica tenemos muchas actividades o situaciones que nosotros asociamos con el cigarrillo. Lo hablamos en el programa pasado, lo vamos a repasar rápidamente. Por ejemplo, nos tomamos un café, muchas personas inmediatamente prenden un cigarrillo. O después de almorzar salen, fuman un cigarrillo, exactamente. Exactamente, o después de cenar o en otras situaciones. Son hábitos. Son hábitos, ya no es adicción, ahí son hábitos que se han producido por la repetición. Claro. Entonces tenemos que desvincular esas actividades o situaciones del cigarrillo. Para eso lo que cambiamos son los hábitos. Son los hábitos. Claro. Por ejemplo, no tomo más café, lo reemplazo por té. Ah, perfecto, claro. Le van cambiando las formas. Exactamente. Estoy muy atento porque después de cenar no puedo salir al patio de la casa a fumar. Ahí tengo que estar muy atento. Claro. ¿Sí? No puedo entrar al auto, que muchos hacemos eso, y yo no lo hago, por supuesto, pero los pacientes hacen eso, entran al auto y se prenden el cigarrillo mientras van manejando. Claro. Entonces, estar muy atento a eso y para eso necesitamos el apoyo psicológico, que es fundamental. Entonces, desvincular las situaciones que nos llevan a asociar el cigarrillo con otras actividades que tenemos. A ver, algunas personas lo hacen cuando están delante de la computadora. Sí, sí, o sea, sí. cada persona tiene sus formas y sus hábitos que asocia a el cigarrillo, digamos. Hay que combatir fuerte la adicción y combatir fuerte los hábitos, aparte a través de los tratamientos psicológicos. Cuando el paciente llega a su centro, doctor, ¿cuál es el primer paso? Vengo, doctor, soy fumador, quiero salir de esto. ¿Cuál es lo primero que ustedes hacen ahí en el centro de ustedes? Sí, determinar si el paciente realmente quiere dejar de fumar. Eso es lo primero. Y ahí le hace una serie de preguntas para derivar todo esto. Exactamente. Después determinar cuál es la adhesión que tiene o la adherencia que tiene al cigarrillo. Claro. ¿Sí? ¿Cuántos cigarrillos fuma por día? Le y pregunta... después explicarle cuál es el síndrome de abstinencia. Que sepa claro. que a pesar de la medicación va a tener un síndrome de abstinencia claro. y que lo va a tener que soportar. Claro, toda esta charla lo va conduciendo usted también, me imagino que verá un poco el perfil del paciente, verá un poco el entorno para poder determinar esta parte. Exactamente, se evalúan todas esas cosas porque cada paciente es diferente. Hay pacientes que es más fácil abordarlos y hay pacientes que están más convencidos que quieren dejar de fumar. Si el entorno es fundamental. Es fundamental. Porque los pacientes se tienen que rodear de las personas que lo van a ayudar a dejar de fumar. Claro. Porque dentro de la familia tenemos, o dentro del entorno, tenemos dos tipos de personas. Las que lo ayudan y las que lo vigilan. Ajá. Las que lo vigilan porque ya dijo, bueno, el día D dejó de fumar y están atentos a ver si recae, si no vuelve a agarrar otra vez el cigarrillo. Y acá es muy importante decirlo, si hay recaída, no hay problema. Obviamente, porque podemos volver a empezar, es parte del proceso. Claro. No se preocupen si hay recaída, o sea, no es un fracaso. Se vuelve a empezar, se encara quizás desde otro ángulo, pero... O sea, como decíamos recién, cuanto más lo intentamos, más posibilidades tenemos de alcanzar el éxito en el cese del hábito, o mejor dicho, de la adicción al cigarrillo o al tabaco. Exacto. Entonces nos rodeamos de las personas que nos ayudan. ¿Cuáles son las personas que nos ayudan? Aquella que si yo fuera fumador y deseo fumarme un cigarrillo ahora, a pesar del tratamiento, la puedo llamar y me está apoyando, me dice... no, anda a tomarte un vaso de agua, que es una de las cosas que se suelen hacer, o me da una ayuda, me apoya en ese momento. Claro. Están también los que no ayudan. Los que no ayudan porque lo están vigilando. El que lo está vigilando o lo culpa, empezaste a fumar de nuevo, estás haciendo tratamiento y
te estás fumando un cigarrillo. Claro. Entonces lo están culpando. Eso de culparlo no sirve. No sirve. Entonces esas personas no nos ayudan. O el que se arrime y le dice, toma, fumate uno, no pasa nada. Nosotros hablamos con los familiares y con el entorno en lo así. posible para que no hagan eso. Exacto. Pero en el trabajo puede pasar, o sea, Obvio. no podemos llamar a toda la red social del paciente para que educarlos también en el proceso que tienen que acompañar a la persona que quiere dejar de fumar. Una vez que el paciente llega, doctor, al consultorio, usted hace la charla y ponen o fijan esa meta del día D para que él deje de fumar. Y hacen ese tratamiento apoyado con la psicología y todo. ¿Cuándo empieza la medicación? ¿En ese lapso o después del día D? ¿En qué momento ustedes empiezan a darle la medicación? Empieza entre 7 días, 15 días antes del día D. O sea que empiezan con el tratamiento y después dejan de fumar. Ya va haciendo efecto eso para que ese día D llegue sin abstinencia. Llegue sin abstinencia, exactamente. Esa sería la clave. La clave. El tratamiento, ¿cuánto dura, doctor? ¿O en cuánto se empieza a ver la efectividad de que el paciente ya deja de fumar? Depende del paciente. Generalmente se prolongan 3 meses para no solamente que deje de fumar, sino consolidar el cese del hábito tabáquico o la adicción al tabaquismo. Y a veces se prolonga más tiempo, hasta 6 meses se puede prolongar el tratamiento o el seguimiento. No necesariamente el tratamiento medicamentoso, pero sí el seguimiento lo citamos periódicamente para poder ver cómo sigue el paciente, y ahí es cuando más contención psicológica le tenemos que dar al paciente. Claro, o sea que en ese lapso ya el paciente, con la fuerza que tenga interna, ya deja de fumar. ¿Y los medicamentos se cortan después de que uno ya logra Los eso? medicamentos después de 3 meses se pueden cortar y seguir simplemente con un apoyo psicológico para reforzar el tema de los hábitos que hablábamos, para que no vuelva a recaer y que tenga una contención psicológica de profesionales que están especializados en el tema y que de alguna manera lo van a ir llevando por el camino correcto. Claro. Porque si el paciente abandona la visita al centro médico o al consultorio del médico especializado, a veces sin esa contención, como en todas las enfermedades, uno se siente bien y a veces recae en el hábito o en este caso en la adicción. Y lo más importante, doctor, las mejoras internas, la purificación del cuerpo empiezan en forma inmediata. En forma inmediata. Dijimos que la presión baja a la media hora, la presión se normaliza a la media hora, empezamos a recuperar el olfato inmediatamente a las 48 horas, a los 15 días mejora nuestra dentadura, a los 5 años, al año ya disminuye el 50% de posibilidades de que tengamos problemas cardiovasculares. Eso es fundamental. Eso es fundamental, al año. A los 5 años disminuye en forma significativa, a los 10 años se elimina la probabilidad de que tengamos enfermedad cardiovascular, o sea, se equipara con las personas que no tienen enfermedad cardiovascular, o que no fuman, mejor dicho, o que no tienen factores de riesgo, y a los 20 años ya estamos libres de tener cáncer de pulmón. Bueno, importantísimo, doctor. Así que vamos a machacar sobre esto porque la gente tiene que dejar de fumar. A veces piensa la gente que es mucho tiempo, pero no es mucho tiempo. No, porque aparte pasa volando. Vamos etapa por etapa, inmediatamente van sintiendo los beneficios. Cuando sienten los beneficios es como que es un biofeedback, o sea, una retroalimentación y toman más entusiasmo para seguir con los tratamientos. Es maravilloso. ¿Lo veo la semana que viene? Nos vemos la semana que viene. Vamos a tocar algunos de estos temas, ya cambiamos de tema, seguramente algunos de los temas que tanto importan y para cuidar. Seguimos con algunos factores de riesgo hasta que podamos llegar a las enfermedades que producen estos factores de riesgo. Es muy importante. Bueno, le agradezco mucho la presencia. El jueves que viene ya lo veo con el resultado de Boca River, el primero. Bueno, ahí nos vemos con los resultados de los partidos. Se van a Teniente Primero Ibáñez, 52 de Godoy Cruz. Ahí está el doctor Ariel Sabio y todo su equipo. Está el Centro Médico Cardiológico. El teléfono es 458-2171 el fijo y el celular es 1215-688-394. En estas instalaciones te van a hacer todos los chequeos que vos necesitas para el cuidado de tu corazón. Pero también vas a poder dejar de fumar, puedes hacerte análisis clínicos, puedes tener una nutricionista y todo el apoyo necesario para combatir estas patologías. Así que arrímate. Nosotros ya preparamos la pausa. Después de la pausa vamos a hablar con Viedma. Agradecemos a la gente de Living Prieto que nos brinda el mobiliario en Acceso Norte y Pescadores 430-6559. Los mejores juegos de Living. Altamar Pescados y Mariscos, los pescados y mariscos más frescos de Mendoza. Los tenés ahí. Cuando vas a los restaurantes siempre comés de Altamar Pescados y Mariscos. 428-5385 Pellegrini
Argentina 1669 de Godoy Cruz, y Jorge D'Amelio, nuestro productor asesor de seguros, nos cuida y nos protege con las mejores compañías. Jorge Luis D'Amelio @gmail.com, ese es su mail para que te comuniques con él. El teléfono es 1213-045-260. Corte rápido y ya volvemos.